Aventuras de Robinson Crusoe. Primera parte. Capítulo primero. Mi nacimiento. Deseos irresistibles de embarcarme a los 19 años. Violenta borrasca, en la cual el navío zozobra y se salva la tripulación. Viaje a Guinea. Somos apresados por un corsario de Salé y vendidos como esclavos. Mi fuga y acogida en un buque mercante. Nací en York el año de 1632, siendo oriundo de una familia ilustre, pero extranjera en el país. Mi padre, natural de Brema, se dedicó a la carrera del comercio en Hull, adquiriendo una fortuna más que regular. Más tarde fue a establecerse en York, en donde casó con mi madre, que pertenecía a la familia Robinson, una de las mejores del condado. De ahí se deriva mi nombre de Robinson Crusoe, alterado luego por una corrupción muy común en Inglaterra, en lugar de Crusoe, con el cual se firma hoy mi familia y aun yo mismo. Mis amigos no me han llamado jamás de otro modo. Tenía 2 hermanos mayores que yo. El primero, teniente coronel de un regimiento de infantería inglesa en Flandes, que mandaba el célebre Lucard, fue muerto en la batalla de Dunkerque contra los españoles. En cuanto al segundo, siempre he ignorado lo que había sido de él, y su destino ha sido para mí un enigma, del mismo modo que lo ha sido el mío para mis padres. Como yo era el tercer varón de la familia y todavía no había empezado carrera alguna, formaba allá en mis adentros 1000 castillos en el aire. Mi padre, de edad avanzada, me había educado como convenía a mi clase, ya dándome él mismo algunas lecciones, ya enviándome a una escuela fuera de la población. Su intención era hacerme estudiar leyes, mas mis planes eran muy distintos. Dominado únicamente por el pensamiento de navegar, me resistía con tal entereza contra la voluntad paternal, contra las súplicas de mi madre y las instancias de mis deudos, que desde aquel instante hubiera sido fácil vaticinar que una especie de vocación fatal me arrastraría hacia un porvenir de sufrimientos y miserias. Mi padre, hombre grave y discreto, no tardó en adivinar mis proyectos y me dio excelentes consejos para hacérmelos abandonar. Una mañana me llamó a su habitación, en donde le retenía un ataque de gota, y me estrechó vivamente a que desistiese de mis erróneas ideas. ¿Por qué extraña anomalía, hijo mío?, me dijo. Tratas de abandonar la casa paterna y el suelo natal en donde todo te promete la felicidad. No te falta ninguna clase de apoyo, y te se presenta la doble perspectiva de tener una fortuna adquirida por la industria y el trabajo y las dulzuras de una vida cómoda y tranquila. Hay 2 especies de gentes en la sociedad, a las cuales conviene tu modo de pensar. Las unas desprovistas enteramente de recursos, las otras colocadas en un rango superior, a quienes es dado formar grandes empresas y recorrer el mundo en busca de aventuras, porque este es uno de los medios para elevarse y crearse renombre por medio de un camino poco frecuentado, pero no es de ninguna manera conveniente a la clase a la cual tienes la dicha de pertenecer. Por una larga experiencia he conocido que esta es la mejor de todas, la más rica en felicidades humanas, al abrigo por un lado de la miseria, de los trabajos y de los sufrimientos de las clases menesterosas, y por el otro exento del orgullo y del lujo, de la ambición y de la envidia de los grandes de la tierra. Tú mismo puedes juzgar la verdad de mis asertos, pues todos envidian nuestra situación. ¿Cuántos reyes han deplorado con frecuencia las miserables consecuencias de su elevado nacimiento? ¿Cuántas veces habrán deseado gozar de una posición entre los 2 extremos, intermediaria entre los grandes y los pequeños? ¿Cuántas el sabio, a su vez, rogando al cielo que le colocase a igual distancia, tanto de la riqueza como de la pobreza, ha optado en favor de la tercera condición, la cual es el complemento de la dicha destinada a los mortales? Todo lo cual me hizo especialmente notar una cosa que más tarde había de palpar. Esto es, que las calamidades de la vida se dividen con bastante igualdad entre las personas de alta y baja esfera, mientras que las de la clase media no están sujetas a tales desastres, pues por regla general no corren la suerte ni las vicisitudes que afligen a los hombres colocados o muy alto o muy bajo.
gozan más. Las enfermedades no son tan frecuentes como entre las demás clases, pues que el método de vida introduce el germen de varios males, contribuyendo a ellos en los unos la disipación y los excesos, y en los otros el trabajo duro y un alimento escaso. Por último, mi padre añadió que una mediana fortuna era el testimonio y el origen de todas las virtudes y placeres, que la sobriedad, la moderación, la tranquilidad, la salud, la sociabilidad, en una palabra, todas las distracciones honestas y apetecibles estaban adheridas a dicho género de vida, que siguiendo esta senda, los hombres finalizaban su carrera sin estar fatigados ni por el trabajo material ni por el moral, sin estar ceñidos a una vida abyecta para ganar su sustento, ni a una serie de dudas que turban el espíritu y fatigan el cuerpo, sin experimentar ni la cruel desesperación de la envidia, ni el aguijón punzante de la ambición, felices disfrutando de su dicha, tranquilos, amando su reposo, haciendo un estudio diario para conservarse en una posición tan perfecta y encerrarse en ella. Después de todo, me rogó encarecidamente con las palabras más afectuosas que obrase con reflexión, no precipitándome en un cúmulo de desgracias, de las cuales la naturaleza y la fortuna me habían eximido. Díjome que yo no tenía necesidad de ganar mi subsistencia, que había formado el plan de sostenerme convenientemente en la profesión a la cual me destinaba, y que me conduciría a la posición que acababa de bosquejar, que si no llegaba a crearme una situación próspera, sería por culpa mía o de la suerte, que después de haber cumplido con su deber, manifestándome los peligros a que me arrastrarían las falsas ideas y locas empresas, no era responsable de nada, es decir, resuelto a asegurar mi suerte si accedía a sus deseos. No quería de ningún modo contribuir a mi pérdida, facilitando mi partida. A la conclusión, me recordó el ejemplo de mi hermano, con el cual había empleado los mismos argumentos para disuadirle de marchar al ejército de Flandes, en donde había perecido. Me aseguró que no dejaría de rogar por mí, pero al mismo tiempo se atrevía a pronosticarme que si yo daba un paso tan descaminado, la maldición del Señor caería sobre mí, y que llegaría un día que me arrepentiría de haber desoído sus consejos, pero sería cuando ya fuese infeliz, y sin tener quien pudiese prestarme un apoyo en mi desgracia. Este discurso fue verdaderamente profético, aunque mi padre no lo creyese así, y observé que al concluir, abundantes lágrimas corrían por sus venerables mejillas, sobre todo cuando habló de la desgraciada muerte de mi hermano. Mas en el momento en que añadió que tendría en mí aún lugar al arrepentimiento, sin tener a nadie que viniese en mi ayuda, se conmovió tanto que se interrumpió, y observé que le faltaban las fuerzas para continuar. Impresionado sinceramente con tan tierno discurso, resolví no pensar ya más en viajes, y establecerme en mi población natal, conforme a los deseos de mi padre. Mas, ay, este buen propósito pasó como un relámpago. Volví a mis antiguas ideas, y para esquivar en adelante las que yo juzgaba importunidades de mi padre, traté de alejarme sin su permiso. Sin embargo, no traté de llevarlo a cabo con tanta precipitación como de la que me sentía arrastrado. Un día que mi madre parecía estar más alegre que de ordinario, llamándola aparte, le dije que mi pasión de ver mundo era tan irresistible que me incapacitaba de emprender carrera alguna, que tenía la suficiente resolución para llevarlo a cabo, y que mi padre obraría con más tino dándome su permiso que obligándome a tomarlo. La manifesté que considerase que tenía ya 18 años, edad muy adelantada para empezar una profesión como la de abogado, pero que si me compelía a ello, huiría y me embarcaría. Añadí que si quería hablar en favor mío a mi padre y obtener de él que me dejase hacer un viaje por mar, prometía desde luego a mi vuelta, en el caso de no acomodarme a aquella vida errante, renunciar a ella y recuperar desde aquel instante el tiempo perdido por medio del aumento del celo y trabajo. A tales palabras mi madre se encolerizó, me dijo que sería tiempo perdido el hablar a mi padre de dicho asunto, que conocía demasiado mis verdaderos intereses para dar su consentimiento a un proyecto tan descabellado, que no concebía cómo podía pensar en semejante cosa después de la conversación que con mi padre había tenido.
a pesar del modo tierno y cariñoso de que le constaba se habia valido para hacerme desistir. En último resultado, que si yo queria perderme, no podia de ninguna manera remediarlo, pero que tampoco prestaria su apoyo, ni directa ni indirectamente, no queriendo contribuir á mi ruina. Finalmente, que jamás se podria decir que mi madre habia protegido una cosa que mi padre habia rechazado. A pesar de tan formal repulsa, no dejé de conocer que lo habia referido todo á mi padre, y que el desgraciado anciano, penetrado del mas profundo dolor, habia exclamado suspirando: esa criatura podria ser dichosa si quisiese quedarse en casa, pero será el mas desgraciado de los mortales si marcha al extranjero. Yo no puedo consentirlo. Esto pasó un año antes de mi fuga. Mientras tanto me sostuve con tenacidad, cerrando los oidos á todas las proposiciones que se me hacian para elegir carrera. Con frecuencia me quejaba á mis parientes de verlos tan obstinados en contrariar mi plan, al cual me arrastraba una vocación decidida. Cierto dia, hallándome en Hull, en donde habia ido por casualidad y sin designio alguno, encontré uno de mis amigos que iba á partir para Londres en un buque de su padre. Me invitó á acompañarle, y para obligarme mas, me tiró el cebo de que ordinariamente se sirven los marinos, diciéndome que nada me costaria el pasaje. Por lo demás, si siquiera me pasó por la imaginacion consultarlo con mi familia, ni aun poner en su conocimiento tal nueva, y sin haber solicitado la bendicion de mis padres, ni implorado la proteccion del cielo, sin pesar las circunstancias y sin temer las consecuencias, el 1 de setiembre del año de 1651, dia fatal, Dios lo sabe, salté á bordo de un buque que llevaba carga para Londres. Dudo que haya existido jamás un joven tan amante de aventuras, cuyos infortunios empezasen tan pronto y durasen tanto como los mios. Apenas la embarcacion habia salido del puerto, cuando se levantó una fuerte ventolina, y el mar empezó á agitarse con una violencia espantosa. Como jamás habia navegado, el malestar y el terror se apoderaron de mi cuerpo y alma, y me sumieron en una angustia difícil de espresar. Desde aquel momento empecé á reflexionar formalmente acerca de mi conducta, y á temer á la justicia divina, que castigaba en mí á un hijo holgazan y desobediente. Desde entonces, todos los buenos consejos de mis parientes, las lágrimas de mi padre, las súplicas de mi madre, se presentaron á mi imaginacion, y mi conciencia, que no estaba aun viciada, como lo ha estado despues, me acusaba vivamente el haber menospreciado tan saludables lecciones, faltando á todos mis deberes para con Dios y para con mis padres. Mientras tanto, el temporal arreciaba cada vez mas. Las espumosas olas se revolvían furiosamente, y aunque aquello no fué nada en comparacion de lo que vi mas adelante, y sobre todo pocos dias despues, era sin embargo lo suficiente para hacer estremecer á un marino novel, á un joven que como yo se sentia por la primera vez de su vida á disposicion de tan terrible elemento. A cada instante temia ser tragado, y cada vez que el buque se sumergia en medio de las olas, creia ir á tocar el fondo del mar para no volver á salir de él. Durante esta tribulacion hice muchas veces el voto de que si el Señor me sacaba de tan amargo trance, no volveria á embarcarme jamás, para no exponerme á semejantes peligros, y tornaria al momento á la morada de mis padres para dejarme guiar en adelante por sus consejos. Entonces vi claramente cuán justas eran sus observaciones acerca de la mediana condicion de la vida, cuán dulce y agradablemente habian pasado sus dias, no habiendo experimentado ninguna borrasca en el mar, ni desgracia alguna sobre la tierra. Resuelto á imitar el arrepentimiento del hijo pródigo, formé el proyecto de volver á ocupar mi puesto en la casa de mis padres. Aquellas prudentes y saludables ideas duraron lo que duró la tempestad, mas al dia siguiente el viento habia calmado y yo empezaba á rehacerme. En todo el resto del dia permaneci silencioso, porque estaba sumamente mareado, pero al aproximarse la noche el tiempo se despejó, el viento paró de todo punto, y la tarde estaba encantadora. Al ponerse el sol no empañaba nube alguna el azulado firmamento, y al otro dia por la mañana se levantó magnífico en medio de un horizonte puro. Una fresca y suave brisa se percibia apenas en las aguas unidas como un espejo,
y el sol que brillaba en su superficie ofrecía a mi vista el espectáculo más delicioso. Dormí bien toda la noche, de modo que lejos de estar mareado, me encontraba lleno de salud y robustez, contemplando aquel mar pocas horas antes tan terrible y agitado, y en aquel instante tan bonancible y tranquilo. Estaba extasiado en estas ideas cuando mi camarada, el que me había empeñado a hacer aquel viaje, temiendo que persistiese en volver al buen camino del cual me había apartado, acercóse a mí, y dándome un golpecito en las espaldas, me dijo: y bien, amigo mío, apuesto cualquier cosa a que esta noche pasada has tenido miedo, ¿no es cierto? Siendo así que no ha sido más que una pequeña ráfaga de viento. ¿Cómo? ¿Llamas a eso una pequeña ráfaga de viento, cuando ha sido un verdadero temporal? ¿Un temporal?, me replicó. Eres un inocente. Eso no ha sido nada. Los marinos no hacemos caso de esas pequeñas borrascas, mayormente cuando tenemos un buen buque y nos hallamos en alta mar. Amigo, veo que no eres más que un marino de agua dulce. Vaya, vaya, hagamos un bol de ponche y pelillos a la mar. Mira qué hermoso está el tiempo. En fin, para abreviar este triste episodio de mi historia, recurrimos a las costumbres marinas. Se hizo el ponche, me embriagué y en aquella noche de orgía quebranté todos mis juramentos. Olvidé todas mis reflexiones acerca de mi conducta pasada y todas mis resoluciones para el porvenir. En una palabra, así como a la tempestad había sucedido la calma, del mismo modo mis penas, una vez concluidas y mis temores disipados, volví otra vez a mis planes favoritos, y deseché de mi imaginación las promesas arrancadas por la aflicción. Es verdad que tenía algunos intervalos de reflexión, en los cuales alguna que otra vez los buenos sentimientos, que aún no había perdido del todo, me recordaban mis deberes, pero luego los arrojaba lejos de mí y procuraba curarme de ellos como de una enfermedad. Esforzándome a beber y estancado siempre acompañado, conseguí bien pronto desechar mi frenesí, como yo lo llamaba, de suerte que en el espacio de 5 o 6 días obtuve sobre mi espíritu una victoria completa, como podría desear cualquier hombre que quisiese sofocar sus remordimientos. Mas me quedaba todavía que sufrir una prueba, pues el Señor, en su infinita sabiduría, había resuelto que no pudiese excusarme con respecto a mi mal modo de proceder, y no habiendo querido reconocer su justa providencia en el primer aviso, el que le siguió fue tal que aun el más endurecido corazón, al ver la grandeza del peligro, no le era lícito dudar de la mano poderosa que lo conjuraba. A los 6 días de navegación fondeamos en la rada de Yarmouth. Como el viento había sido contrario y débil, adelantamos muy poco después de la tempestad. Nos vimos precisados a echar el ancla en dicho sitio, y la brisa, continuando en soplar del sudoeste, nos detuvo 7 u 8 días, durante los cuales muchas embarcaciones de Newcastle fueron a buscar un abrigo a la misma rada en donde se reúnen comúnmente todos los buques que aguardan un viento favorable para embocar en el río Támesis. Con todo, no hubiéramos permanecido tanto en entrar en la embocadura del río si el viento no hubiese sido tan fuerte, y si al 4º o 5º día no llegase a ser ya violento. Pero esta rada, pasando por tan buena como una ensenada, estando bien amarrada nuestra ancla y siendo muy sólida, los marineros hacían muy poco caso del temporal, teniendo tan poco presentimiento de cualquier peligro que pudiera ocurrir, que pasaban el tiempo en el reposo y en la alegría. Sin embargo, el 8º día por la mañana las ráfagas se aumentaron, y se dio orden a la tripulación para arriar los masteleros de Juanete y prepararse para la maniobra, y a tirar las rastras dentro, con el objeto de dar al buque toda la ligereza posible. Cerca del mediodía el mar creció con fuerza y se puso de leva. El castillo de popa se zambullía en el mar de tal suerte que el agua atravesaba y barría el puente. 1 o 2 veces creímos que el ancla había cedido. Entonces el capitán ordenó echar el ancla maestra para impedir que el buque retrocediese después de haber largado los cables hasta la vita. Pero esta vez era un horrible temporal, a cuya vista palidecían los más antiguos marineros, aunque el capitán era un experimentado e infatigable marino, y tomó todas las precauciones necesarias para la salvación de su buque. Le oí exclamar paseándose sobre cubierta: «Dios mío, ten compasión de nosotros, que vuestra grande misericordia nos valga, estamos perdidos».
Tendido yo en la cámara de popa, inmóvil y herido de estupor, no podria decir cuál era la situacion de mi espíritu. No podia pensar sin vergüenza en mi primer arrepentimiento tan pronto borrado de mi corazon endurecido. Los horrores de la muerte, ahuyentados de mí, volvieron á aparecer cuando oí aquellas palabras del capitan: estamos perdidos. Salí de la cámara para ver lo que pasaba. Jamás espectáculo más espantoso habia herido mi vista. Las olas, como montañas, amenazaban envolvernos de un momento á otro. A cualquier parte que mi vista se dirigiese no veia mas que desolacion. Dos embarcaciones ancladas cerca de la nuestra se habian visto obligadas á echar abajo sus mástiles por llevar mucha carga. En esto los marineros dijeron que una embarcacion que estaba á una milla de nosotros acababa de zozobrar. Otros dos buques, llevando sus anclas, se largaron sin mástiles á la aventura. Los barcos ligeros, como no ofrecian tanta resistencia al viento, soportaron mejor la borrasca. Tambien pasaron delante de nosotros dos ó tres que, habiendo abandonado sus anclas, se largaban con solo una vela. A la caida de la tarde, el piloto y el contramaestre pidieron permiso al capitan para cortar el palo de la mesana. Este al principio lo repugnó, mas manifestándole el contramaestre que de no hacerse así el buque pereceria infaliblemente, consintió. En el momento que se cortó, el palo mayor osciló y dió tan fuertes sacudimientos que hubo necesidad de cortarlo tambien, quedando el puente tan llano como la palma de la mano. Dejo á la consideracion de mis lectores el imaginar el estado en que me encontraria, yo que jamás habia navegado y que al primer pequeño temporal me habia asustado tanto. En el momento que estuve en estado de reflexionar, me parecia que el recuerdo de la leccion que acababa de experimentar en el último peligro, y el poco caso que habia hecho de ella por seguir mi primera y malvada resolucion, me causaba mas espanto que la muerte misma. Estas reflexiones, unidas al miedo que me inspiraba la tempestad naturalmente, me pusieron en una disposicion difícil de pintar. Sin embargo, no debiamos todavía salir tan bien librados. El temporal arreciaba por momentos, y los marineros mismos confesaron que jamás habian visto otro igual. Nuestra embarcacion era sólida, pero llevaba bastante carga y se sumergia mucho en el agua, tanto que los marineros gritaban de cuando en cuando que iba á zozobrar. Afortunadamente, entonces ignoraba lo que significaba la palabra zozobrar, de lo cual me informé mas tarde. La borrasca era tan violenta que vi lo que raras veces se ve, esto es, que el capitan, el contramaestre y algunos de los marineros mas razonables estaban haciendo plegarias como si aguardasen á cada momento ver el buque correr al fondo del mar. Para colmo de desdichas, hacia la media noche, un hombre que el capitan habia mandado bajar para inspeccionar la cala, gritó que el barco hacia una via de agua. Un momento despues subió otro diciendo que la cala hacia 4 pies de agua. Entonces llamaron á todos que acudiesen á la bomba. Esto me consternó, de manera que caí de espaldas sobre mi cama, á cuyo lado me hallaba sentado. Mas los marineros vinieron á sacarme de mi letargo, diciéndome que ya que hasta entonces de nada habia servido, desde aquel momento era tan capaz como cualquiera otro para sacar agua. Me levanté, fuime á la bomba y trabajé vigorosamente. Mientras todo esto pasaba, el capitan, viendo algunos barcos pequeños cargados de carbon, que no pudiendo resistir el temporal se habian visto obligados á huir delante del tiempo y engolfarse en alta mar, pareciéndole que venian hacia nosotros, mandó tirar un cañonazo como señal de apuro. No comprendiendo yo aquello, creí que el buque se habia estrellado y me desmayé. En aquel instante nadie atendia mas que á su propia conservacion, así es que no hicieron caso del estado en que me hallaba. Solamente un marinero, creyéndome muerto sin duda, me empujó con el pie y se colocó en la bomba en mi lugar. Despues de mucho tiempo recobré el sentido. La bomba continuaba sacando agua, pero la cala cada vez hacia mas. Según todas las apariencias, el buque iba á zozobrar, y aunque el temporal empezó a disminuir algun tanto, era con todo imposible lo que pudiese sostenerse encima del agua el tiempo suficiente para poder llegar al puerto mas cercano. En su vista, el capitan insistió en repetir los cañonazos. Una pequeña embarcacion que iba delante tiró un bote para socorrernos. Este se acercó, no sin mucho peligro,
pareciendo imposible que nos abordase, ni que nosotros pudiésemos llegar á él. Finalmente los remeros, haciendo un último esfuerzo y exponiendo su vida para salvar la nuestra, llegaron á colocarse de tal suerte que pudimos echar por el lado de popa una cuerda atada á una boya. Arrostrando 1000 fatigas y peligros, asieron la cuerda, y nosotros, después de tirar de ella desde la popa, acercamos la chalupa y bajamos todos á ella. Bien pronto conocimos que era imposible poder aproximarnos á la embarcacion que nos habia mandado el bote, y convenimos desde luego en ponernos á disposicion del viento, haciendo lo posible para dirigirnos á la costa. El capitan ofreció una indemnizacion por los perjuicios que pudiesen sobrevenir á la chalupa si por desgracia sufria alguna averia. Luego, unos remando y otros dirigiendo el rumbo, nos encaminamos hacia el norte, casi á la altura de Winterton Ness. Poco mas de un cuarto de hora despues de haber abandonado el buque, le vimos zozobrar. Entonces comprendí por la primera vez lo que los marinos entienden por la palabra zozobrar. Con todo, confieso francamente que tenia la vista turbada y que apenas podia discernir nada, cuando los marineros dijeron que el buque zozobraba, porque desde el momento que me habia trasladado al bote estaba anonadado, tanto por el terror de que estaba sobrecogido, cuanto por mis reflexiones sobre el horrible porvenir. Mientras nuestra gente remaba vigorosamente, haciendo todos los esfuerzos imaginables para aproximarnos á tierra lo mas pronto posible. En uno de los momentos en que el bote se remontaba por encima de las grandes olas, percibimos una porcion de gentes que corrian á la orilla del mar con el objeto de prestarnos auxilio en cuanto nos aproximásemos, pero avanzábamos con mucha lentitud y no podiamos de ningún modo acercarnos sin pasar antes el faro de Winterton, porque más allá la costa, internándose hacia el oeste por la parte de Cromer, nos ponia al abrigo de la violencia del viento. Llegamos no sin muchas dificultades á aquel sitio, y tocamos todos afortunadamente la tierra. Desde allí nos dirigimos á pie á Yarmouth, en donde fuimos tratados de la manera más hospitalaria, ya por las autoridades que mandaron se nos colocase en buenas habitaciones, ya por los comerciantes que nos dieron dinero suficiente para ir á Londres ó volver á Hull segun nos conviniera. Si hubiese pensado como debia, sin perder momento me hubiera dirigido á Hull y en derechura á la casa de mis padres. Dicho camino habia debido seguir para llegar á ser feliz, y mi anciano padre, á ejemplo de la parábola del evangelio, hubiera brindado por mi buena intencion, porque habiendo llegado á su noticia que el buque en el cual yo me habia embarcado habia naufragado en la rada de Yarmouth, trató largo tiempo de inquirir si yo habia perecido. Mi adverso destino me arrastraba con fuerza implacable, aunque muchas veces la razon y mi juicio me gritasen muy alto que era necesario volver á la morada paternal. No podia, sin embargo, resolverme á ello. Yo no sé qué nombre dar á esto, no pretendo afirmar que esté decretado por el cielo, lo que nos arroja á ser el instrumento de nuestra propia desgracia y lanzarnos en el precipicio abierto á nuestra vista. Pero verdaderamente era necesario que estuviera predestinado á una desgracia cierta e inevitable para tomar un partido tan directamente contrario á mi conviccion bien razonada, y a una resolucion de la cual me debia haber desviado el estremado peligro que habia corrido en las borrascas pasadas, leccion espantosa y terrible que el cielo me habia dado desde la primera salida. El amigo que habia contribuido á mi falta y que era hijo del capitan estaba entonces mucho mas desanimado que yo. La vez primera que me habló en Yarmouth, lo cual no aconteció hasta los 2 ó 3 dias por estar hospedados en distintos barrios, conocí que sus ideas habian sufrido un cambio notable. Meneando la cabeza con aire triste y melancólico, se informó de mi salud. Dije á su padre quién yo era, y que habia intentado aquel viaje como un ensayo de empresas mas importantes. Este se volvió entonces hacia mí, y con acento á la vez grave y cariñoso: joven, me dijo, usted no debe volver á embarcarse, debe tomar lo que ha pasado por una señal cierta y visible de que no está destinado á abrazar la carrera marítima. ¿Por qué, caballero?, le respondí, ¿renuncia usted acaso al mar? Yo, replicó, es muy diferente. Es mi profesion y por consiguiente mi deber. Usted, al contrario, que no ha emprendido este viaje mas que para experimentar el oficio, vea usted,
con qué anticipación la providencia le ha hecho comprender lo que le aguarda si persiste. Quizá haya sido usted la causa de todo lo que nos ha sucedido, como en otro tiempo Jonás en el navío de Tarsis. Porque, en fin, añadió, yo suplico a usted me diga quién es y qué causa le indujo a embarcarse. Interpelado de este modo, le conté parte de mi historia, mas al concluir me interrumpió y, encolerizándose de una manera inusitada, exclamó: ¿Qué había hecho yo, Dios mío, para merecer conducir a bordo de mi buque a tal desdichado? No querría por todos los bienes de este mundo navegar en la embarcación en que él se encontrase. Las precedentes palabras las pronunció verdaderamente con una ira que pasó más allá de los límites de su gravedad, y que no podía justificar la pesadumbre de su reciente pérdida. Pero sea como quiera, me habló en seguida con mucha seriedad, me exhortó a volver a casa de mis padres y a no desafiar a la providencia, reconociendo que el cielo estaba visiblemente airado contra mí, y en fin: joven, me dijo, tenga usted entendido que si no vuelve a su casa, no encontrará por todas partes donde vaya más que pesadumbres y desgracias hasta que se cumplan en usted al pie de la letra los pronósticos de su padre. Apenas le respondí, separándonos al momento. Jamás le volví a ver, ni supe qué camino siguió. En cuanto a mí, como tenía algún dinero, me encaminé por tierra a Londres. Allí, lo mismo que durante el viaje, medité seriamente acerca del género de mi vida que debía abrazar. ¿Me decidiría a volverme o a embarcarme de nuevo? Con respecto a la vuelta a mi casa, una indisculpable vergüenza destruía en mi espíritu todo el bien que me habría resultado esa resolución. Ya me imaginaba ver cómo todos me señalaban con el dedo, cómo me ruborizaba de parecer no solamente delante de mis padres, sino también de cualquiera que fuese. Muchas veces he tenido ocasión de notar cuán perverso e irracional es el genio de los hombres, y sobre todo el de los jóvenes, que en lugar de guiarse por la razón en igualdad de circunstancias, por un lado no se sienten confusos de sus faltas, y por el otro se avergüenzan de su arrepentimiento, ruborizándose, no de las malas acciones que deben hacerles pasar por insensatos o malvados, sino de su vuelta al bien, que sólo les puede hacer merecer el título de prudentes. Permanecí algún tiempo en esta irresolución, no sabiendo qué partido ni qué género de vida escoger. Continuaba mi invencible repugnancia en tomar el camino de la casa paterna, y a medida que pasaba el tiempo, el recuerdo de mis apuros se borraba de mi memoria. Los propósitos de vuelta se amortiguaron poco a poco, hasta que por último se disiparon enteramente, no pensando ya más que en emprender mi nuevo viaje. Fin de la primera parte del capítulo 1 de las aventuras de Robinson Crusoe, grabado por Claudia Barrett.